Hola, mi nombre es Juana Cardoso y a nombre de Janome les doy las gracias por adquirir uno de los productos de la más alta calidad en su categoría. En esta ocasión les presento el modelo de máquina de coser 2012. Control de velocidad y bolsa de accesorios. Su bolsa de accesorios incluye prensatelas de aplicación, descosedor, paquete de agujas, carreteles y placa cubreimpelentes. Nuestro control de velocidad tiene dos extremos, uno que va conectado a la máquina y el otro a la corriente. Bajamos nuestro control de velocidad y encendemos la máquina. Vamos a conocer la nomenclatura de la máquina. Tenemos tope del devanador en sus dos posiciones, izquierda inactiva, derecha activa, portacarretes, selector de puntada, que de la A a la G corresponde a este grupo de puntadas, así como el ojalador en 4 pasos. Selector lane de largo de puntada. El selector lane nos permite confeccionar ojales en esta posición. Del 1 al 4 nos permite variar el largo de puntada para trabajar este grupo de puntadas azules, y en la posición SS nos permite trabajar el grupo de puntadas rojas. Palanca de retroceso. Tenemos el selector de tensión numerado del 0 al 9 que sirve para graduar la tensión del hilo. La tensión normal es entre 3 y 4. A mayor número, mayor tensión, y a menor número, menor tensión. Si su máquina cose flojo al reverso de la tela, se deberá aumentar la tensión. Y si revienta el hilo, deberá disminuir la tensión. En la barra del prensatelas tenemos caña, tornillo, prensatelas y palanca en sus 3 posiciones: baja, alta y elevada. En la barra aguja tenemos aguja y tornillo. En la placa aguja tenemos los impelentes. Y en esta parte de su máquina se encuentra mesa supletoria, y abriendo la tapa frontal de su máquina se encuentra la bobina. Una vez que hemos visto la nomenclatura de su máquina, les voy a explicar el proceso de devanado del hilo y el ensartado de su máquina. Para devanar, coloco el hilo en el portacarrete, lo paso por el guía del devanador y el extremo del hilo lo paso por uno de los orificios del carretel, de adentro para afuera. Note que la punta del hilo queda arriba. Colocamos el carretel en el devanador, pasamos a su posición derecha, sacamos el volante, pisamos el control de velocidad. A las primeras vueltas reventamos el hilo, seguimos devanando, una vez que tenemos la cantidad suficiente dejamos de devanar, regresamos del lado izquierdo el devanador, sacamos el carretel, cortamos el hilo y metemos el volante. Para ensartar la máquina vamos a seguir los 4 pasos. 1, 2,
En el paso número 3 es necesario girar el volante hacia nosotros para elevar el tirahilo y pasar el hilo a través de su ranura. Y finalmente ensartamos la aguja y pasamos el hilo por debajo del prensatelas. Para colocar nuestro carretel en la bobina, retiramos la mesa supletoria, abrimos nuestra tapa frontal y retiramos nuestra bobina. Colocamos el carretel dentro de la bobina, llevando el hilo por la ranura y listo. Colocamos nuestra bobina, cerramos nuestra tapa frontal y colocamos nuestra mesa supletoria. Para costura recta colocaremos el selector de puntada en la letra A para que nos quede la aguja centrada como lo muestra el dibujo. El selector de largo de puntada en el número 1. Posteriormente cambiaremos al número 2, número 3 y número 4 para que vaya aumentando el largo de la puntada. Ahora vamos a iniciar una costura recta con el selector de largo de puntada en el número 2. Ahora pasamos el selector de largo de puntada al número 3. Y finalmente pasamos el selector de largo de puntada al número 4. Aquí podemos notar la diferencia entre los distintos largos de puntada: 1, 2, 3 y 4. Para una costura recta siempre es necesario rematar el principio y el final. Para esto utilizamos la palanca de retroceso. Así es como queda un remate. Cuando colocamos nuestro selector de puntada en la letra A, la aguja nos quedará en posición centro como lo indica esta ilustración. Cuando cambiamos a la posición B, la aguja cambiará a posición izquierda como lo indica esta otra ilustración. Para notar la diferencia entre posición A y posición B, vamos a iniciar cosiendo en la letra A. Ahora vamos a cambiar a la letra B. Aquí podemos notar la diferencia entre una posición y otra. Para hacer costura en zigzag, colocaremos el selector de puntada en la letra C, el selector de largo de puntada en el número 1. Posteriormente cambiaremos al número 2, número 3 y número 4 para incrementar el largo de puntada.
Vamos a iniciar costura en zigzag con el largo de puntada número 1. Ahora pasamos al número 2. Número 3. Y finalmente número 4. Aquí podemos notar la costura en zigzag utilizando sus diferentes largos de puntada. 1, 2, 3 y 4. Entre la B y la C podemos variar el ancho de puntada. Ahora vamos a hacer una costura en zigzag disminuyendo el ancho de puntada. Aquí podemos notar la diferencia entre este ancho de puntada y los anteriores. Para coser resorte utilizaremos la puntada de tricot letra D, colocando su selector de puntada en la letra D y su selector de largo de puntada en el número 3. Así es como queda nuestro resorte por el revés. Y así es como queda nuestra costura por el frente. Para las puntadas decorativas del grupo rojo, colocaremos el selector de puntada en su letra correspondiente y su selector de largo de puntada en SS. Vamos a iniciar con la puntada de refuerzo correspondiente a la letra A. Ahora vamos a continuar con la costura de refuerzo correspondiente a la letra B. Ahora vamos a hacer la puntada decorativa correspondiente a la letra C. Continuamos con la letra D. La letra E. La F.
y finalmente la letra G. Aquí podemos ver el grupo de puntadas decorativas del grupo rojo que maneja nuestra máquina de coser Janome modelo 2012. Para hacer un ojal es necesario cambiar el prensatelas de uso general por el prensatelas para hacer ojales. Para confeccionar un ojal vamos a colocar el selector de largo de puntada en el área de ojal que se encuentra entre 0 y el 1. El selector de puntada en el paso número 1 que corresponde al lado izquierdo del ojal. Para obtener un ojal justo a la medida de un botón, se marca el diámetro del botón con 2 puntos sobre la tela y realizamos la costura del ojal. Después pasamos al número 2, que corresponde a la presilla inferior del ojal. Después pasamos al número 3, que corresponde al lado derecho del ojal. Y finalmente al número 4, que corresponde a la presilla superior del ojal. Y así es como queda nuestro ojal. En uno de los extremos colocamos una aguja o alfiler y con el descosedor creamos la ranura que nos permitirá introducir el botón. Y así queda nuestro ojal justo a la medida de nuestro botón. Para coser botones vamos a colocar la placa cubreimpelentes en esta posición, la vamos a deslizar hasta que embone adecuadamente. Vamos a sacar el hilo de la bobina, sujetando el hilo de la aguja, dando vuelta al volante hacia nosotros. Jalamos la lazada del hilo de la bobina, colocamos los dos hilos hacia atrás y procedemos a coser nuestro botón. Para coser un botón colocamos el selector de puntada en la letra C, selector de largo de puntada en 0, colocamos el botón abajo del prensatelas, calculando que quede bien centrado, bajamos el prensatelas sin pisar el control de velocidades, con el volante dando vuelta hacia nosotras. Nos cercioramos de la distancia que hay entre un orificio y el otro. Una vez que estamos seguras de la distancia, cosemos unas puntadas y quedará cosido nuestro botón. Así quedará nuestro botón. Para iniciar la costura de un cierre, es necesario cambiar el prensatelas de uso general por el prensatelas para cierre. Una vez confeccionada y lista la prenda, colocamos el cierre y realizamos la costura.
Y así queda nuestro cierre. Doblamos la tela como se muestra a continuación. Y así quedará nuestro dobladillo invisible. Para iniciar una aplicación, cambiamos el prensatelas de uso general por el de aplicación . Y así quedará nuestra aplicación. Cambio de aguja. Afloje el tornillo de fijación de la aguja. Saque la aguja. Colocaremos una nueva aguja con el lado plano hacia atrás. Hasta el tope y apretamos el tornillo de la aguja. Limpieza. Se retira la mesa supletoria. Abrimos la tapa frontal. Quitamos la bobina. Retiramos los seguros. Y sacamos el cangrejo y la tapa carril. Con una brocha retiraremos todo el polvo y pelusa en el interior y en cada una de las piezas. Para la colocación, giramos el volante de manera que la pieza interna quede recargada del lado izquierdo. Colocamos el cangrejo y el rin. Cerramos los seguros. Y finalmente colocamos la bobina. Una vez más les doy las gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares con este video instructivo. Hanome, porque simplemente amarás coser.